Estimados y estimadas, muy buenas tardes, noches o mañanas cuando logren ver este video. Acá Diego y vengo a pasar rápidamente con respecto a la temática de referencia, ¿cierto? Algo que conversamos durante las clases que sentíamos que era como un elemento a fortalecer. Este video viene para que tengan una referencia ante la cual remitirse constantemente y tengan dudas con respecto a este tema y necesiten tomar decisiones en torno a cuándo, cómo citar, qué es una referencia, qué es una cita, de dónde traigo la información y cosas por el estilo. Entonces, vamos a avanzar bastante rápido con esta información. Van a quedar con mucho material complementario para poder seguir fortaleciendo esta habilidad del uso de las referencias. Pero lo importante de esta presentación es más que nada clarificar criterios. Lo primero es cuándo y cuánto citar, ¿cierto? A veces parece que si citamos mucho o decimos muchas cosas, como que a fin de cuentas no estamos diciendo nada que sea de nosotros. O que como voy a estar citando 7 veces al mismo autor, ¿cierto? Y la verdad es que el cuándo y el cuánto citar es un criterio que se va desarrollando en la medida que vamos avanzando en la lectura y en la escritura académica. Sin embargo, hay ciertos principios básicos que podemos seguir. Obviamente, si necesitamos remitirnos a mucha información que sea demasiado precisa, probablemente tengamos que consultar a más de una fuente porque si no vamos a estar haciendo cita constante a un autor. Asimismo, cuando planteamos ideas que son originales, es muy importante que tengamos varios puntos de vista en donde también siempre es importante tener más de un punto de vista que no sea solo un autor. Sin embargo, cuando estamos hablando de información específica que solo ha desarrollado un autor, es muy importante que ese autor también esté remitido si es que no hay más textos al respecto que hayamos encontrado que se nos hagan importantes. Todo siempre tiene que ser un equilibrio entre no copiar el 90% del texto del autor o la autora y desarrollar una expresión personal, ¿cierto? Nuestra agencia como investigadores y investigadoras no puede perderse entre medio de todas las citas. No todo lo que decimos tiene que estar respaldado, pero sí es importante que las informaciones como ideas que no sean originales de ustedes o definiciones que no sean originales de ustedes o citas de eventos históricos que suelen ser muy detallistas, que probablemente tampoco provengan de ustedes, nazcan también desde una cita, ¿cierto? Y para eso es importante diferenciar entre cita y referencia. La cita es el acto de indicar de dónde provengo, indicar que algo que estoy mencionando en mi texto no proviene de una idea original, sino desde otro autor. Se cita bastante en los textos académicos, así que no tengan miedo de pronto de escribir 2 o 3 párrafos con 3 citas, uno por párrafo, si no es que más, ¿ya? Es habitual esto para que no se vayan preocupando. En este extracto, por ejemplo, podemos ver aquí que comentan qué es la ópera y después se indica que este conjunto de autores que escribió un texto en el 2015 definen la ópera de esta manera, indicado entre comillas, indicando la página. Muy importante, las citas pueden ser literales, como en este caso que se está extrayendo una definición tal cual como se escribió en el libro, como también pueden ser parafraseadas, es decir, rescatar la idea principal del autor, autora o autores y indicarlas con nuestras propias palabras. Cuando ese es el caso no es necesario indicar la página, pero cuando son citas referenciales como textuales, ahí sí, como en este caso. La referencia es cuando indicamos al final lo que también a veces se llama bibliografía, de dónde proviene esta información. Dependiendo del formato, es decir, si es un libro, si es una revista, si es una página web, si es un video de YouTube, si es una imagen, indicamos la información al final también, no solamente con la cita, sino también la referencia, pero cada formato tiene, como les comentaba, distintas maneras de referencia, tiene que rescatar más o menos información, pero en principio siempre es la misma, que es el autor, autores, el año, el texto, el nombre del texto y la casa editorial, y en algunos casos también el link DOI o algún otro tipo de código que se suele indicar, ¿ya? Hay diversidades de formato, como les decía, y es importante que tengamos en consideración eso. Imágenes se citan, videos se citan, tablas se citan, así como también se citan conceptos y se citan definiciones. No solo el texto es lo que se cita, si incluimos cualquier cosa que no sea de nosotros, que provenga de otro lado, es importante rescatar esa información, tanto como cita como referencia, ¿ya? Y para eso es importante que manejemos más o menos los formatos. Como pueden imaginar, son bastantes y uno no se los memoriza, sino que en el oficio en que los va
los va como familiarizando cada vez más. Sí es importante tener siempre un manual a mano, el cual yo les voy a dejar al final de este video, para que lo puedan consultar ante cualquier duda y revisar cómo funcionan los formatos, referencias, citas y cosas al respecto. Basado en APA 7, así que si ustedes utilizan otro formato o conocen otro formato, tienen que profundizar sobre esos formatos que vayan a manejar. Pero la recomendación siempre va a ser trabajar con APA 7, que es probablemente el que utilicen también para sus tesis al final de la carrera. Si cito mucho no es como copiar, ¿cierto? Algo que puede salir como en la duda. Y la respuesta es no necesariamente, porque cuando trabajo con más de una fuente, o cuando tengo un criterio desde dónde y por qué estoy sacando la información, no es como copiar, ¿ya? Las citas tienen una funcionalidad y que es tratar de plantear la información, que nos ayudan a plantear la información de manera más precisa, pero también a expresar de dónde vienen nuestras ideas de manera más clara y para que la gente que nos lea entienda de dónde viene esta herencia, esta visión que tenemos con respecto al planteamiento de nuestro texto. En este sentido, no tenemos que tener miedo de indicar que no todo lo que decimos es 100% original, pero tampoco olvidarnos que estamos ahí en el texto, ¿cierto? De pronto uno escribe y cita mucho y se olvida que uno también está ahí, y lo que tenemos que decir es igual de valioso que lo que pueden decir otros textos, pero lo importante es reconocer la información de otros autores y autoras, ¿ya? Este video se va a cortar en este momento y en la siguiente cuadro me van a ver en el manual de APA. Bueno, como pueden ver, aquí van a encontrar una guía normas APA que yo les voy a alcanzar, una guía de 57 páginas, basada en la séptima edición, que es una de las últimas ediciones de APA con las cuales se está trabajando. Acá van a encontrar la información de lo que les decía, que es muy difícil de contextualizar en una presentación, pero que básicamente apunta a indicaciones en torno a la escritura, muy enfocado principalmente en la producción de textos de carácter académico, como pueden ser publicaciones, ensayos, tesis. Van a encontrar información de cómo indicar, por ejemplo, nota al pie, tablas, figuras, apéndices y cosas por el estilo. Pero lo más importante, y yo lo que creo que pueden revisar de mejor manera, es cómo funcionan las citas de norma APA, ¿cierto? Les van a encontrar la diferencia entre cita parafraseada y la cita textual, que es lo que les comentaba. Como también las referencias, es decir, que tiene que tener una referencia, qué pasa si la referencia tiene información incompleta, si tiene más de un autor, cuándo debo incluir el número de páginas, ¿cierto? Y lo más importante, el ejemplo de referencias bibliográficas, que es lo que solemos incluir al final, ¿cierto? Y aquí van a encontrar muchos. ¿Qué pasa? Incluso Facebook, una app, una película, una canción, un seminario. O sea, nosotros podemos citar lo que nos parezca que nos dé una información importante, pero hay muchos formatos, y ustedes haciendo clic en alguno, por ejemplo un libro con una antología, les va a indicar cómo funciona este formato. Y van a poder encontrar acceso al link a otros formatos, ¿ya? Denle una vuelta a este libro, y obviamente si ustedes al momento de realizar sus evaluaciones tienen dudas con respecto a esta información particular y quieren hacer una revisión, no hay ningún problema en que podamos hacer una revisión al respecto, porque se entiende que esto es una habilidad que se trabaja y no nace de la noche a la mañana. Espero que estos videos les sirvan, les ayuden a clarificar un poco las dudas con respecto a las referencias, para que lo tengan en consideración también en las próximas evaluaciones. Ante cualquier duda voy a estar muy atento para poder escribirles más adelante. Eso, que tengan muy buena noche, mañana o tarde cuando vean este video, y nos estaremos viendo en otra ocasión.